Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones de la semana 8 del quinto año de educación secundaria con los materiales del Ministerio de Educación. Aprende en casa. Este material está en la página web de Aprendo en casa de esta semana. Vamos a aclarar algunas posibles dudas. Entonces, dice calculamos la longitud del túnel usando razones trigonométricas. En esta sección vamos a aprender a calcular la longitud de un túnel. Para lo cual se necesitan los materiales, su cuaderno, su lapicero, su regla y la ficha que está en la página de Aprendo, Aprendo en casa. Vamos a leer y observar la siguiente situación. Dice, longitud del túnel. Longitud del túnel. Dice, una empresa construyó un túnel que atraviesa un cerro y conecta los distritos limeños, tal como se observa el gráfico. Se supone que de acá, de esta parte, hasta al otro extremo es el túnel, ¿no? Este es el túnel. Pasa por el centro de este cerro. Y nos piden hallar esta distancia. Esta distancia la llamaremos X. Desde acá hasta acá. A partir de este gráfico, vamos a responder las siguientes preguntas, teniendo como información las medidas realizadas por los ingenieros. Ayuda a determinar la longitud del túnel, dice. Vamos a que se construyó para conectar los lados. Según la situación, dice, ¿qué se construyó para conectar los dos distritos limeños? Marca tu respuesta. ¿Qué cosa se ha construido? Se ha construido un túnel. La respuesta sería un túnel. 2. ¿Qué forma tiene el cerro donde se construyó el túnel? Marca la respuesta. Si nosotros miramos, la forma de este cerro es una forma triangular. Entonces, ¿qué tipo de triángulo? Rectángulo, isósceles, escaleno. Sabemos que el triángulo rectángulo es de la forma siguiente. Así es un triángulo rectángulo, donde acá tiene un ángulo recto. No es un triángulo rectángulo, es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es cuando tiene dos lados iguales. Esto quiere decir que este lado con este lado son iguales. Entonces, volvemos a ver, ¿será isósceles? Parece que es isósceles, pero no estamos seguros. Para eso vamos a desarrollar, ¿no? Escaleno. Y un triángulo escaleno viene a ser cuando uno de sus lados mide
No, escaleno es cuando todos sus lados miden diferentes, ¿no? Por ejemplo, esto sería un triángulo escaleno, estos serían diferente y estos de acá también serían diferentes. La 3 dice, ¿qué información de la situación es indispensable utilizar para encontrar la longitud del túnel? Puedes marcar una o más respuestas. Entonces me está diciendo el ángulo. Sí, es importante saber el ángulo. También que atraviesa los dos distritos. La longitud de un lado del triángulo mide 1050. ¿Ves? Ahí están los datos, ¿no? Acá están los datos, acá está el ángulo y acá está el otro ángulo. Este ángulo es agudo, este ángulo es obtuso y esta distancia me da. De acá hasta el otro lado es otro distrito de Lima. Seguimos. La longitud de un lado del triángulo mide. Esta información es importante. El túnel atraviesa el cerro. No es importante. El ángulo de 127 grados también es importante. Los dos ángulos del triángulo suman 130 y 164. Sí, es verdad. Continuamos. Diseñar una estrategia o plan. Describe el procedimiento para seguir. Describe el procedimiento para que seguirás para dar respuesta a la consigna de la situación. Entonces, la estrategia va a ser que he visto que es un triángulo parecido a esta, donde tenemos los datos. Los datos están acá, 1050. Entonces serían acá 1050. Acá es 37. Acá es 127. Esos son los datos que me dan, ¿no? Acá vamos a trazar unos trazos auxiliares. Si yo puedo trazar acá una altura. Entonces, si trazo una altura, este ángulo de acá va a ser 53. 753. Este ángulo de acá entonces viene a ser 74. 7 es 90.
Este ángulo será entonces 16. Este ángulo será 16. ¿Por qué? Porque esto de acá es 90 grados. Seguimos, ese es el plan, ¿no? Vamos a hallar, lo que tenemos que hallar es esta distancia de acá. Esta distancia de acá tenemos que hallar. Y también tenemos que hallar esta distancia. Eso, si le sumaríamos esta distancia más esta distancia, sería la distancia del túnel. Continuamos. Para ello vamos a recordar algunos temas de trigonometría. Por ejemplo, hay que recordar un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo tenemos que saber que la distancia más larga es la hipotenusa. Esto de acá viene a ser la hipotenusa. Hipotenusa. Y las distancias más cortas. Vienen a ser los catetos. Entonces, esto de acá será cateto. Cateto. Cateto, este sería un cateto adyacente porque el ángulo está acá. Y al frente del ángulo es cateto opuesto. Opuesto. Entonces, si el ángulo fuera alfa, este es el cateto adyacente y esto de acá sería el cateto opuesto. El cateto opuesto está lo que está frente al ángulo. Siempre sabemos que la hipotenusa es el más grande, ¿no? Y el ángulo que está frente a la hipotenusa también es más grande. Esta es la hipotenusa, lado más grande, C. La que está al frente del ángulo es 90 y es el más grande. Y también se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? C al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. El teorema de Pitágoras es esto, respecto a este triángulo. Continuamos. Una vez que hemos nosotros aprendido quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, en este caso el ángulo está acá. Este sería el ángulo. Este es el ángulo. Entonces, como ya les indiqué, esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Entonces, si queremos hallar el seno, por ejemplo, seno es opuesto entre hipotenusa. Entonces, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. O sea, A entre C. Cateto opuesto entre hipotenusa.
El coseno ya serían cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente es B entre C. Acá está. La tangente. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, acá está el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sería A sobre B. Y el resto serían ya los opuestos, por ejemplo, de tangente. Cotangente sería al revés de tangente nada más. De arriba a abajo. De seno, secante, es la inversa de coseno. Voy a indicar cuáles son las inversas para que quede más claro. Entonces, esto con esto son inversas. Coseno con secante son inversas. Seno con cosecante también son inversos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo el seno, que es A sobre C, yo puedo hallar su inverso, que es cosecante, que será invertir esto, C sobre A. Lo más principales son estas tres. El seno, el coseno y la tangente. El resto son la inversa. Continuamos. También debemos tener en cuenta que hay triángulos notables. Triángulos notables. Triángulos rectángulos notables. En los triángulos rectángulos notables ya vienen definidos los lados, ¿no? Para resolver más rápidamente los ejercicios. Acá está de 60 y 30, de 53 y 37, de 45 y 45, de 37 medios 1, de 53 medios, de 16 y 74, de 8 y 82, de 14 y 76. Siempre el complemento está acá. Por ejemplo, 7 es 14, acá debe ser 76. Esto debe medir 76. Porque estas dos deben sumar 90. Si sumamos 90. Acá también, esto de acá debe medir 7 es 8. Para que mida 90 acá, ¿cuántos serían? Serían 80 y 82. Acá es 16, acá ¿cuántos serían? Acá serían 74. Entonces, bueno, recordar para resolver los ejercicios. Seguimos. Resolución de triángulo rectángulo significa encontrar las medidas de sus tres lados y sus tres ángulos interiores. Nos encontramos con los siguientes casos. Hay varios casos que se pueden presentar, ¿no? El primero de los casos puede ser, por ejemplo, se conoce la longitud y la hipotenusa y un ángulo agudo. Otro caso, se conoce la medida de un ángulo agudo y la longitud del cateto opuesto a dicho ángulo. Este puede ser otro caso.
Se conoce la medida de un ángulo agudo y la longitud del cateto adyacente a dicho ángulo. Pueden presentarse estos tres casos, ¿no? Continuamos. Se conoce la longitud de la hipotenusa y la medida de un ángulo agudo. Acá me quiere decir que este es el dato, ¿no? Este es dato. Y también este ángulo es dato. Entonces debo hallar estos dos, X y Y. ¿Cómo hallo? Para explicarles eh, cómo sale, ¿no? Voy a explicarles uno de ellos. Entonces este es el triángulo. Entonces yo si quiero hallar el seno de ese triángulo, yo si quiero hallar seno de alfa, seno de alfa, por definición dice cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces va a ser X entre C. Pero yo quiero hallar X. Entonces, si yo quiero hallar X, quiere decir que X va a estar solito. Entonces, esta C que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces serían C por seno de alfa. Por seno de alfa. Entonces, C por seno de alfa, resuelvo y voy a hallar el X. Y así se puede hallar para Y también. El Y se hallaría con coseno. Y acá está, ¿no? Coseno de alfa va a ser igual a adyacente entre hipotenusa, o sea, Y sobre C. Este C pasa a multiplicar y me queda esta respuesta. Me queda esta respuesta. Continuamos. En el otro caso, si se conoce la medida de un ángulo agudo y la longitud del cateto. O sea, en este caso, yo conozco este cateto y también el ángulo. Y voy a hallar X. Esto no sé. Y tampoco no sé cuánto vale Y. Solamente sé que este es el ángulo y este es el cateto que me dan. Entonces hallo de la similar manera, ¿no? Entonces voy y veo, digo, ¿qué cosa es? Por ejemplo, yo puedo decir seno. También puedo hallar con seno, ¿no? En este caso está hallando con cosecante. El cosecante es inversa de seno. Entonces, si queremos hallar el cosecante de alfa, cosecante de alfa es inversa de seno. Sería X entre A. X entre A. Y acá despejamos X y ordenamos. Y acá despejamos X y ordenamos. Me va a salir que X es igual a A por cosecante de alfa. Cosecante de alfa. Entonces, esto sería X, A por cosecante de alfa. De igual modo, acá está hecho, sino que está en otra posición nomás. Cosecante de alfa es X entre A. Acá está. X lo dejo acá, este A pasa a multiplicar y hasta acá. Igual, cotangente. Cotangente es Y sobre A. Despejo Y y me sale esto. Continuamos.
El tercer caso, si conocemos la medida de un ángulo agudo y la longitud del cateto adyacente a dicho ángulo. En este caso, esto es dato y también dato es el ángulo. Entonces me piden hallar X y Y. Entonces voy a hallar con secante. Secante es inversa de coseno. Secante entonces va a ser X entre B. X entre B, acá está. Yo despejo X, este B pasa a multiplicar y me resulta así. De igual manera, acá yo puedo hallar tangente. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces tangente de alfa es X entre B. No, Y entre B. El Y queda solo acá, este AB tiene que pasar a multiplicar. Entonces sería Y es igual a B por tangente de alfa. Continuamos. En el gráfico dice, la hipotenusa mide M y uno de sus ángulos agudos mide θ. Calcular el valor de X. Entonces, me dan como dato, este es dato, el ángulo es dato y también este es dato. Entonces voy a hallar X. X igual a ¿qué va a ser? Entonces, yo si quiero hallar seno, seno de θ va a ser X entre M. X entre M. ¿Por qué? Porque eso ya está definido. Como has visto en los casos anteriores, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces ya les expliqué cuál es cateto opuesto y cuál es la hipotenusa. Entonces, este es el cateto opuesto y este sería la hipotenusa y este sería el cateto adyacente. Entonces sería X entre M. Despejo X, X se queda acá solo, entonces te me pasa a multiplicar y me quedaría esto la respuesta. Continuamos. Entonces, como el dato anterior, vamos a tratar de resolver ese problemita. ¿Qué se ha hecho? Este es el cerro que ustedes han visto, que era en forma triangular, y quiero hallar esta medida, porque es un túnel que pasa de una ciudad a la otra ciudad. Entonces, ¿qué necesito? Este no es un triángulo rectángulo. Entonces necesito que se forme un triángulo rectángulo. Entonces para eso voy a hacer un trazo. Trazo una altura. Al trazar una altura, entonces esto va a ser un ángulo de 90 grados. Acá tengo 37. Entonces este ángulo de acá va a medir 53. 7,53. Si todo es 127, si este ángulo de acá es 53 y todo esto mide 127, ¿cuánto medirá este ángulo de acá? Simplemente restar 127 menos 53. Entonces este ángulo de acá medirá 74. 7,74 y este debe medir esto con esto de acá. Este ángulo con este ángulo debe medir 90. ¿Cuánto le falta? 16.
Este ángulo entonces mide 16. Entonces, ya tenemos triángulos rectángulos ya. Acá hay dos triángulos rectángulos. Este es 90 y acá también es 90. Entonces, vamos a resolver esta distancia de acá. ¿Ya? Entonces resolvemos esa distancia. Voy a ponerle esa distancia. Voy a colocarle Y. Esta distancia que sea Y. Y esta distancia voy a ponerle que sea M. Esta distancia entonces va a ser M. Entonces solamente lo voy a hacer acá para que, voy a explicarle acá para que se entienda. Entonces nos centramos en este triángulo de acá. Nos centramos en este triángulo de acá. En este triángulo. Entonces yo quiero hallar Y. Entonces tengo la hipotenusa y tengo el cateto adyacente a 16. Entonces tengo que hallar el seno. El seno de 16. El seno de 16. ¿A qué es igual el seno de 16? No, el coseno tiene que ser un lapsus. Porque es cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Entonces debe ser coseno. Coseno de este ángulo. Coseno. Coseno. Coseno de 16. Coseno de 16 va a ser igual. Adyacente entre hipotenusa. Serían Y entre 1050. Esta Y se queda solo, esto pasa a multiplicar, entonces Y va a ser igual a 1050 pero el coseno de 16 está en los triángulos conocidos. Coseno 16 viene a ser un triángulo notable. ¿Qué coseno es conocido? Su coseno de 16 es 24 entre 25. Es el coseno 16. Serían por 1050. Esto pasa a multiplicar. Entonces Y va a ser igual a, haciendo operaciones ahí,
me va a salir 1008. Entonces, 24 por 1050 entre 25 me sale 1008. O sea, el Y de aquí hasta aquí vale 1008. 1 kilómetro con 8 metros. Ahora me falta desde acá hasta acá. Ahora falta desde acá hasta ahí. Entonces, para eso necesitamos algunos datos, ¿no? También puedo hallar esta altura. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo hallar esta altura. Esta altura va a salir con seno, ¿no? Entonces, para hallar, para hallar esta altura, puedo hallarlo a esa altura. Entonces, para hallar voy a hacerlo acá, muchachos, acá nomás, para que se entienda y no pasar otra hoja. Entonces, seno sería. Entonces, voy a escribirlo, luego lo voy a borrar, ¿ya? ¿Cómo se va a hallar la altura? Entonces sería así. Seno, si esta altura lo voy a llamar n. A esta altura lo voy a llamar n. Entonces serían seno de 16. Ahí sería entonces seno de 16. Seno de 16 va a ser igual a n cateto opuesto. Este es el ángulo cateto opuesto entre hipotenusa. Entre 1050. Y acá despejamos n, este que está en el denominador 1050 pasa a multiplicar acá. Entonces n va a ser igual a n va a ser igual a 1050 por seno de 16. Entonces esto sería 289,42. Este resultado sale con el ángulo de la calculadora, pero nosotros podemos calcularlo aparte, ¿no? Entonces, el n va a ser igual a seno de 16. Seno de 16 es 7 entre 25. Por 1050. 7 entre 25 sale de los triángulos notables.
Entonces calculamos eso y nos va a salir 7 por 1050 entre 25 nos va a salir 294. 294 metros en este caso. 294. Entonces la n me sale 294. Entonces tenemos que ahora hallar el m. Entonces el m va a ser con tangente, ¿no? O con cotangente puede ser también. Entonces hallamos el n con cotangente. Hallamos ahora el m. Vamos a hallar el m, pero en este triángulo. En este triángulo de acá. También es un triángulo rectángulo. Ya sé cuánto vale n. Acá está. Entonces voy a hallar m. Entonces voy a hacer cotangente. Entonces acá nomás voy a hacer cotangente. Cotangente de 37. Cotangente de 37 va a ser igual a m entre n. O sea, m entre n, pero n vale 294. Y acá voy a sacar m. ¿Cuánto vale m? M va a ser igual a tangente de 37. Cotangente de 37. Acá está el ángulo de 37. El ángulo de 37, entonces va a ser lo siguiente. Cotangente va a ser 4 entre 3. 4 entre 3. Por 294. Entonces resolvemos y me sale el m. El m va a ser igual a... Esta respuesta todavía no está. 294. Entonces el m viene a ser, multiplicando y dividiendo, viene a ser 392. Eso sería el m. Entonces, la distancia viene a ser y más m. Esa es la distancia de todo el túnel, ¿no? De todo esto. Entonces, serían y más m. Pero y ya sabemos que es 1008. Más m, 392. Sumamos y eso me debe dar la respuesta.
1400, 1400 metros debe ser la longitud de todo el túnel, desde C hasta A. Bueno, acá se está aclarando cómo se ha resuelto, ¿no? Acá dice que se ha sacado el coseno de 16, que es A entre 1000, A entre 50, entre A entre 1050, y el coseno de 16 sabemos que es 24 entre 25. Acá está 24 entre 25. Esto pasa a multiplicar y te va a salir este. Ya teníamos. Ahora también tenemos que sacar esta altura. Entonces sacamos con seno. Seno de 16 viene a ser seno de 16 viene a ser h entre 1050. Seno de 16 es apuesto entre hipotenusa. Pero seno de 16, porque es un triángulo notable, es 7 entre 25. Despejo y h me sale 294. Seguimos. Acá es 294 y quiero hallar este ángulo. Este ángulo voy a hallar en este caso lo halla con tangente. Tangente de 37 va a ser 294 entre B. 294 entre B. Luego despejamos la B. B pasa arriba, esto pasa a dividir, entonces te va a salir B igual a 392. Este es otro método, solamente está empleando tangente, yo empleo cotangente. Entonces, para hallar la distancia del túnel viene a ser, en este caso serían A más B, 1008 más 392, que es 1400. Igual como nosotros lo hemos hallado en esta hoja. Entonces, ustedes en este espacio describirán el procedimiento que han seguido, qué ventajas presenta hacer dibujos, qué condiciones habría que tener en cuenta para determinar la longitud del túnel mediante un gráfico. Entonces, esto ustedes lo rellenan en su cuaderno de matemática. Gracias, estimados alumnos.